Bueno, ya saben entonces, muy buenos días a todos. El día de hoy en esta clase vamos a trabajar distintos temas. Bueno, principalmente el tema que trabajamos en la lectura anterior. Vamos entonces también a hacer algunas indicaciones, principalmente para los siguientes desarrollos de clase. Primero, comentarles que, bueno, en el primer periodo nosotros habíamos trabajado en esta pregunta problematizadora de cómo afrontar una crisis relacional entre las personas que nos rodean, tema que de pronto se había derivado en otros temas, como las condiciones para relacionarme, intencionalidad de comunicación, autonomía y tolerancia y crisis relacional, ¿cierto? Eso ya lo vimos, fue el primer periodo. En este segundo periodo vamos a trabajar es de qué forma la familia interviene en la formación integral de los hijos, ¿listo? Eso es, digamos, uno de los, como la forma principal del tema que vamos a tratar, y de ahí ya pues se derivarán entonces otros temas. ¿Qué les iba a decir? Para mis clases entonces voy a empezar a exigir, así como lo escucharon, exigir eh, que todos durante las clases virtuales tienen que tener sus cuadernos con anotaciones de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de faltando 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos, dependiendo de cómo se desarrolle la clase, entonces voy a pedir que activen las cámaras y me muestren las anotaciones que tienen. Profesor, es que yo no estoy en mi casa, pero en el lugar donde usted tiene, en donde usted está, hay papelito, hay lápiz o hay lapicero, puede hacer las anotaciones que necesite. Y pues al final comentaré cómo será la situación para las personas que hayan tenido problemas relacionados con internet, que no tengo cámara, que no estuve en la clase, etcétera, etcétera, y que de pronto lo está viendo en YouTube. Al final lo resolveremos. Bueno, comencemos entonces con esto. El tema que vamos a tratar el día de hoy, que va a ser el título principal de esta clase, va a ser la familia como contexto de desarrollo. Bueno, cabe recordar entonces que teníamos una lectura previa sobre este tema, entonces, eh, que dice la familia como contexto de desarrollo infantil. La regla principal de este texto, ¿cuál era? Leer atentamente todo el texto, como lo dice acá, enorme. Pero muchos de ustedes entonces no leyeron bien el texto o se pasaron por encima de esto y no se dieron cuenta que al final de todo esto había un pequeño mensaje que decía que si había llegado hasta el final, había leído bien, tenía su primera nota de participación y me tenía que dejar un comentario sobre el texto, sobre este texto, en el WhatsApp. Un comentario de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que me tenían que hablar sobre la idea principal del texto, cuál es su opinión del texto, qué le parece el texto, de qué forma se desarrolla el texto, por qué, digamos, trabajamos ese texto, pero no es ir al WhatsApp y decirme, profesor, ya me lo leí. No, ya es ir y hablar del texto, miren, para que demuestren que ustedes se lo leyeron. Es eso principalmente, ¿listo? Ya, como les digo, al final entonces resolveríamos para las personas que por X o Y motivo no vieron este mensaje, no pudieron leerlo porque no tenían internet, no pudieron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para todas las personas que tienen algún problema. Comencemos entonces con el tema del día de hoy. La familia como contexto de desarrollo. Según la RAE, entonces, las personas emparentadas entre sí viven juntos como familia, ¿cierto? Definimos entonces a la familia como eh, el emparentamiento entre personas de un mismo círculo como tal. Pero, pues, son conceptos que de pronto pueden no solamente relacionarse entre emparejamiento, por ejemplo, de la misma familia, de las mismas personas, sino también que podemos tomarlo como personas que tienen un compromiso personal mutuo o establecen intensas relaciones eh, de intimidad o dependencia recíproca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué familia, por acá me escriben, qué familia entonces es la persona que eh,
está con nosotros durante un periodo muy largo de tiempo, que familia no necesariamente tiene que ser papá, mamá y hermanos, no necesariamente. Familia también tiene que ser principal, tiene que, por ejemplo, ser, no necesariamente tiene que ser entonces el tío, la prima, etcétera. Por ejemplo, familia puede ser esa persona que vivió durante toda nuestra vida enfrente de nuestra casa y que, por ejemplo, tuvimos una buena relación de vecinos. Entonces, crecimos juntos desde pequeños, nos tratamos bien, nos hacemos favores, somos personas que tienen una buena convivencia. Eso también puede llegar a considerarse una familia. Personas que, por ejemplo, han perdido absolutamente todo su núcleo familiar, pero tienen amistades que los llevan siempre de la mano, que los escuchan, esas personas también pueden llegar a considerarse familia. Por ejemplo, gente que comparte un proyecto de vida igual al de nosotros y que está tratando de ayudarnos y nosotros ayudarlo a encaminar ese proyecto. Eso también se puede considerar familia, ¿ya? Eh, Ay, Dios mío. Em, Personas que, por ejemplo, tienen, como les decía, un compromiso mutuo o establecen relaciones demasiado necesarias para poder seguir, son familia, ¿ya? Es decir, no podemos encaminar a que la familia solamente es ese rasgo de sangre que caracteriza ser un padre, una madre, un tío, sino también un rasgo familiar tiene que ver con eh, un rasgo entonces emocional, ético, un rasgo a veces que llega a ser social en la parte de lo que tiene que ver con esas relaciones. Entonces, es para poder hacernos una idea. Espero que estén copiando, ¿no? En el cuaderno. Ahora, ¿en qué cuaderno? No sé, pero ustedes sabían la invitación. La familia entonces juega un papel muy crucial en el desarrollo de los niños y niñas, adolescentes como son ustedes, y el contexto de desarrollo por excelencia siempre termina siendo los primeros años. Es decir, en el desarrollo como tal, si usted ya no se desarrolló ya siendo adolescente, ya todavía tiene un camino muy largo, ya le toca a usted, ya no le toca a su familia. Eh, pero en los principales años, por ejemplo, es esencial que el niño o la niña tenga lo que llamamos núcleo familiar. Núcleo familiar, como les decía, no tiene no significa que es que el niño tiene que crecer con un padre, es que el niño tiene que crecer con una madre, o si no, se va a desarrollar mal. No necesariamente esas cosas pasan. La figura como tal, el ejemplo, la idea de padre o de madre, no necesariamente tiene que ser el padre o la madre que los vio nacer, porque pues ya todos conocemos acá el concepto de adopción, aunque está como mal visto dentro de nuestra sociedad, pero es una realidad, ¿ya? Mucha gente que, por ejemplo, por la guerra, por el desplazamiento, enfermedades, distintas razones, ¿cierto? Han perdido padres o madres, se dan cuenta que un abuelo es un padre, se dan cuenta que una tía es una madre, se dan cuenta que un primo, una prima, el amigo de toda la vida, esa persona que siempre está atenta a nosotros, es esa persona que se puede ayudar al desarrollo y a esa excelencia de vida que los puede dar, ¿cierto? Porque pues tampoco podemos negar que a nosotros nos han metido demasiado en la cabeza que madre hay solo una y entonces uno se muere si no es... No, tenemos que pensar seriamente entonces que la figura como tal es la importancia, ¿ya? Porque es que pues también hay que admitir que padres y madres malos y padres y madres malintencionados existen, ¿ya? No podemos dejar de negar que hay gente que sencillamente no nace para poder ser padre o madre y eso hay que empezar a desarrollarlo dentro de nuestras cabezas. Empezar a desarrollar la idea, no la idea de que no de que debemos vivir sin madre y padre, no, la idea de que se puede, ¿ya? Pero lo más indicado es tener esos símbolos, esas representaciones claras. Porque entonces dentro del desarrollo del niño, veámoslo, avancemos,
Ese sistema familiar entonces va a estar compuesto por ciertas series de subsistemas, es decir, es un pequeño círculo que empieza a expandirse y va a necesitar, digamos, de ese núcleo familiar, va a necesitar de esa representación de madre, de esa representación de padre. Por acá, como que, ya, de esa representación de madre, de esa representación de padre. ¿Cuáles son esos círculos? Güey, madre, aquí no se ve casi, pero bueno, dentro de la familia entonces hay varios subsistemas. Está el sistema parental, que es como tal padre y madre, como les estaba hablando, el sistema fraternal, que son los hermanos, el sistema filial, que son los hijos, y el sistema conyugal, que son los esposos. Dentro de estos sistemas, entonces, entendemos que nosotros nos tenemos que ubicar en alguno de estos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser padres, o nosotros podemos ser hermanos, o nosotros podemos ser hijos, o nosotros podemos ser la pareja de esposos que sostiene la familia. eh, y esos sistemas tienen que apoyarse entre ellos, ¿cierto? Es lo que más se busca y lo que más se necesita para un desarrollo adecuado, ¿ya? Entonces, estos subsistemas que se crean porque las funciones como tal de dicha familia, las funciones que necesita desarrollar la familia, son asegurar la supervivencia y el crecimiento sano de cada una de las personas de dentro de la familia. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente, cuando un familiar la está pasando mal, cuando un familiar necesita de nuestra ayuda, no podemos dejarlo de lado, ¿ya? Es un concepto ético y es un concepto que hasta en las religiones se maneja como un concepto moral, y es el hecho de que usted puede en cierto momento, bueno, por el lado de la religión y la moral, se puede decir que esta nos invita a brindarle la mano y la ayuda a todas las personas que consideremos nuestros hermanos, que son, entre comillas, las personas que necesiten y quieran de nuestra ayuda. Pero en los conceptos mayormente éticos se podría decir, siempre se ha dicho y siempre se ha manejado que, en palabras más burdas, uno no puede dejar morir la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que usted en ciertos fundamentos éticos no religiosos puede dejar, entre comillas, morir a cualquier persona, menos a las personas de su familia, ¿ya? Y como ya manejamos cuáles son los conceptos de familia y quién es familia, pues podemos decir que si nuestro vecino que se ha creado con nosotros, que consideramos como un hermano, como un amigo, como un padre, está en una situación difícil, pues debemos apoyarlo, ¿ya? Eso es lo que se asegura dentro de la familia, la supervivencia y el crecimiento sano, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice aportar un clima afectivo y de apoyo emocional necesario. Cuando se comienza todo lo que tiene que ver con la historia, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo histórico-social que nos puede ayudar a definir esto de el apoyo al clima afectivo y el apoyo emocional necesario. Cuando se comienza a, a hablar o a discutir sobre, en un plano social, sobre el tema de la homosexualidad, muchas familias mayormente conservadoras, por ejemplo, lo que hacían era atacar a todos los familiares que tuvieran esta condición sexual, ¿ya? ¿Y cuál era el problema? Que entonces ese aporte del clima afectivo y el apoyo emocional no se veía, ¿ya? No era presente, no estaba. Y se nota que Samuel Correa está notando, pero de una manera, en esa cama acostadito, pero qué cosa tan bella. Eh, entonces, en ese tiempo empieza pues que se debía atacar, perseguir, se debía eh, tener en cuenta de que si usted tenía un hijo dentro de la familia homosexual, entonces su familia iba a quedar en desgracia y todo esto. ¿Qué pasa?
Cuando usted se siente atacado o cuando usted se siente perseguido, obviamente su clima afectivo, su apoyo emocional no va a ser el mejor. Y entonces no se aseguraba esto. Durante mucho tiempo, entonces, en las familias en las cuales obligaban a que las personas con una condición sexual diferente a la heterosexualidad, las obligaban a supuestas transformaciones, así de, deje de ser gay, y eso es una vil y asquerosa mentira, eso no sucede. Usted nace como nace y se desarrolla como desarrolla. Y entonces ese clima afectivo, ese aseguramiento de estabilidad, ese desarrollo que se puede dar dentro de las familias no se daba. Y por tanto, por ejemplo, los suicidios eran muy seguidos en la comunidad LGTBI. Aunque aún si pensamos que en esta época no se dan, ¿ya? Y es porque tenemos que empezar a asegurar que las familias no solamente son de padre y madre, ¿ya? Sino que las familias son todos esos seres que brindan cariño, amor, respeto, brindan un clima afectivo y un clima emocional establecido, aseguran la estabilidad tanto económica como emocional de las personas de de la familia, y que siempre quieren potenciar el desarrollo alrededor de nosotros. Pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, pueden ser un solo hombre, puede ser una sola mujer. Lo importante aquí es tener ese apoyo y ese desarrollo al lado de nosotros, ¿ya? Eso es lo importante acá. Eh, bueno, esto no lo necesitamos. Como hemos visto por acá, entonces existen muchos tipos de familia, entre los cuales existe la familia nuclear, que es como la conocemos nosotros, así de padre, madre, hijo, hermanos, etcétera, etcétera. Se supone la, entre comillas, clásica, la familia clásica. Eh, la siguiente sería la familia extensa, que ya es una familia muchísimo más poblada, que usted, digamos, no es ni el hermano pequeño, ni el hermano del medio, ni el hermano más grande, porque hay otros 7 hermanos. Entonces, una familia mucho más extensa, esa se puede variar entre padre, madre, hijo, etcétera, etcétera. La, la familia monoparental, que es la familia de un solo padre o una sola madre. La familia separada, que pues es esta familia que el papá, la mamá, el papá, la mamá no se entendieron y entonces viven constantemente tratando de buscar la aceptación de sus hijos a través de acciones o regalos, y eso pues de alguna manera afecta como tal al comportamiento de los hijos. Eh, Ese comentario es como demasiado fuera de contexto, Juan. Es decir, no estamos en este momento para eso, por favor. No repitas ese comentario que no está al caso, igual que no tiene ninguna explicación. Eh, sí, sí, gracias por el racismo. Dejémoslo así. No pongamos en participación eso. ¿Por aquí alguien alzó la mano o fue error? ¿Alguien quiere participar? ¿No? Bueno. Sí, 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 no, yo sé que es de extensa. Sí, 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 no, yo entiendo que digamos lo que querías decir, pero cuando no das una explicación de lo que quieres hacer entender, entonces se entiende mal, ¿ya? Entonces, la próxima te invito a que cuando das una explicación referente a esto, entonces, cuando quieras dar un aporte, pues explicas correctamente todo, no hay ningún problema, para poder entenderlo bien. También existe entonces, por ejemplo, aquí vámonos a la diapositiva, las familias con hijos adoptivos, familias completamente normales, que se desarrollan completamente normal, que tienen un contexto completamente normal, también son familias donde pelean, también son familias donde se aman, también familias donde se entienden y se desarrollan normales, ¿cierto? No tienen, digamos, algunos problemas, excepto en las familias de hijos adoptivos en donde los padres se niegan a decirle al hijo que es adoptado. Cuando no se habla sobre este tema en edades adecuadas, obviamente no le va a decir desde bebé, eh, tiende entonces a ocurrir una desconfianza, una necesidad de creer que todo el tiempo te están mintiendo. Entonces, ahí es donde
ocurren los problemas, ¿ya? Eh, la homoparental, que es la que ya hemos hablado, que es de, pueden ser de dos papás o de dos mamás, también completamente normal, también completamente iguales a las otras familias, donde pelean, donde se quieren, donde se aceptan, normal. ¿Cuál es el cliché o cuál es, digamos, el problema que siempre se presenta? Que la gente hace comentarios absurdos, por ejemplo, como, no es que si el niño o la niña se cría en una familia donde hay dos papás o dos mamás, entonces se van a volver homosexuales o se van a volver lesbianas. No, no. No, hay que quitarnos ya eso de la cabeza. Ya sabemos, entonces tenemos que aprender que las orientaciones sexuales son una creación a partir del desarrollo y a partir de lo que nos gusta alrededor de nuestra vida y nuestras experiencias. No hace parte de que porque mi papá tiene un esposo o mi mamá tiene una esposa, entonces yo voy a hacer así, eso no se da. Además, si quieren, pueden ir a las estadísticas y es que casi menos del 20% o del 30% de los hijos de familias homoparentales siguen la misma condición sexual de sus padres. Es muy poco realmente, se da, obviamente se puede dar, pero igualmente tampoco podemos verlo como un problema. Es decir, qué problema en que el niño escoja ser homosexual o el niño escoja o la niña escoja ser lesbiana. Eso no hay ningún problema realmente. Las familias entonces como los abuelos acogedores, que son los abuelos que toman la batuta de padre y madre por X o Y motivo, y el nido vacío, que termina siendo una familia la cual no decidió tener hijos y siendo una decisión muy respetable, es una decisión que se basa principalmente, por ejemplo, en las situaciones económicas o las situaciones físicas a veces de ciertas familias. Nicole quiere participar, vamos a ver. Vamos a reiniciar su audio. Reiniciar su audio. Ve, no me deja. Ve, no, no me deja reiniciar el audio de Nicole. No sé qué estará pasando. Bueno, también la puedes escribir en el chat. Acá hay mucha gente escribiendo. Mm, sí, Johnny, normalmente los hombres los hombres o las mujeres para tener familia necesitan adoptar, aunque aquí en Colombia es muy difícil la adopción porque no solamente usted tiene que tener una estabilidad económica muy buena, sino también sus casas propias, todo muy, muy bien establecido y pues en un país tan difícil como este es bien difícil lo de la adopción. Eh, Lo de el alquiler o el alquiler de vientres, más exactamente, no es que los compren, Samuel, es también una cosa muy difícil porque es básicamente pedirle a otra persona con, por ejemplo, en este caso, si son dos hombres, con mi esperma, hacer un embarazo in vitro, que es donde toman los óvulos de ella y el esperma de uno de los padres de la familia, eh, y entonces los juntan por medio de en un laboratorio, luego vuelven y se los ponen a la mujer y entonces van a tener un hijo, pero pues a través de un vientre que es prestado. Y al final, pues de todos los 9 meses, y ellos se van a encargar de las medicinas y todo, ellos se quedan con el bebé y la madre, entre comillas, vería al niño, pero muy periódicamente, es decir, se separaría completamente de ser su hijo. Es una cosa que todavía se está desarrollando porque sinceramente separar a una madre que ha tenido un hijo durante 9 meses es muy difícil, tanto física como psicológicamente, sobre todo porque ella es la que lo va a amamantar, entonces quién era la señora que me amamantaba, es decir, muchas preguntas que se pueden dar y es un tema difícil de tratar. Eh, Lo del cambio de sexo no sirve para la procreación, muchachos. Hay que entender que el cambio de sexo solamente es, entre comillas, estético, ¿cierto? Tienes órganos funcionales, tienes un pene, una vagina que funcionan, pero en este caso no sirven para procrear, solo sirven para poder
tener relaciones sexuales en este caso, o sentir el placer que podría sentir una mujer o el placer que puede sentir un hombre. No es ilegal, lo del alquiler de vientre no es ilegal, de pronto en algunos países, pero eso tiene una restricción de edad, como dicen allí, eso tiene unas consecuencias, unas actividades, etcétera, etcétera. Eso es diferente en cada país, ¿ya? Y bueno, ya llegaron entonces los 10 minutos. Voy a dejarles aquí. Por favor, guarden esta página, porque cuando se acaba el chat entonces no queda. Eh, este caso es muy particular, Johnny. Sí, porque cuando la chica se estaba transformando en chico y estaba ingiriendo las medicinas adecuadas para que creciera el vello, para que la formación muscular se diera, no se limitó en ningún momento a operarse para no tener hijos, ¿ya? Ella podía sentirse hombre, ella podía ser hombre físicamente, pero su sistema reproductivo seguía siendo el de una mujer, seguía llegándole el periodo, etcétera, etcétera. No se había cambiado el sexo, obviamente. Y la chica que se estaba, y la otra persona que sí tenía esperma, pues la fecundó, sencillamente. Eso no es tan difícil de poder entender. Se cambia, como dice, por ejemplo, Samuel, el físico, pero no el sistema reproductivo. Johnny, ¿qué son estos símbolos? Eh, Emoticones japoneses. Bueno, vamos entonces a ir activando las cámaras para ver cuáles son sus anotaciones. ¿Listo? Para que así mismo puedan retirarse, así mismo podamos saber si hicieron anotaciones, etcétera, etcétera. Ya voy a ir viendo sus cámaras. Entonces, tranquilícense todos. Listo, ya estoy empezando a ver algunas cámaras. Vayan mostrándome entonces las anotaciones. Nicole, acerca bien la cámara porque es que no veo bien. Listo, listo, Nicole. Te puedes retirar. Que el Señor te bendiga y que te vaya muy bien el día de hoy. Justin, Ay, gracias. también te puedes retirar, no hay ningún problema, que el Señor te bendiga. Valentina, a ver, Valentina, que no veo bien. Ay, se me fue Valentina, no sé dónde está. Ah, ya la vi. Tipos, la segunda página, la primera, está muy bien, Valentina. No hay ningún problema, te puedes retirar. Cristian, a ver, venga, acérquese bien. Cristian Orozco, listo, no hay ningún problema, te puedes retirar. Sebastián Cardona, ok, 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 listo, no hay ningún problema, te puedes retirar. Ángela Valdés, acerca más un poco la cámara, por favor, para yo al menos ver el título, Me gusta que hayas hecho resaltación, eso, que hayas resaltado. Muy bien hecho, te puedes retirar, que el Señor te bendiga. Carlos Calero, acerca más un poco, acerca más un poquito. Listo, listo. No hay ningún problema, te puedes retirar. Señor te bendiga. Natalia, no sé cuál es tu apellido, por favor, para la próxima te pones el apellido. También te puedes retirar, que el Señor te bendiga. Señor Marulanda, muestre que anotó. ¿Y los demás no han podido activar cámara? ¿Qué ha pasado? A ver, señor Marulanda, muéstrenos. Eso. Listo, Marulanda, se puede retirar, por favor, para la próxima copia un poquito más. Flores, acerque más eso. Acérquelo más que no veo. Ajá, el título al menos, sí. Listo, Marulanda, muy bien hecho. Esas dos hojas está bien hechas las anotaciones. Señor lo acompañe y lo bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Guerra, acerque más el cuaderno. Acerque el cuaderno que veo solamente su cara, hijo. Ok, listo, hijo. Muy bien hecho. Te puedes retirar y que el Señor te bendiga. Samuel Correa.
espere que se le pare un momentico la cámara. Ok. Para la próxima haga más anotaciones que necesitamos que esté más concentrado. Se puede retirar, que el Señor lo bendiga. Profe, déjeme activar la mía. No, sí, ya estamos activando las que hay. Bueno, para los demás que no pudieron activar la cámara o tienen algún problema porque no tienen cámara o demás, Justin Ardila también te puede retirar, no hay ningún problema. Para los demás, entonces les recomiendo que ahorita me manden entonces las anotaciones al WhatsApp. Ya saben, entonces que el Señor los bendiga. Ya saben, me mandan las anotaciones entonces al WhatsApp. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.